Tony, la entrevista. También puedes volver a escucharla en Spotify como Diana, Verónica y Tony. Te invitamos a seguirnos, regálanos un me gusta, compártela con tus amigos y activa las notificaciones. Este día en el Corre Corre de la Mañana le damos la bienvenida a... Bueno, él es abogado, imparte la cátedra de Derecho Constitucional en la UCA. En la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, UCA. Y bueno, las ventanas de oportunidad para entrevistarlo cuando no está dando clases a esta hora. Ahorita terminó ciclo, Mauricio, ya, Maravilla. sí. Mauricio Maravilla, bienvenido. Buen día, muchas gracias por la invitación. Me da gusto estar aquí con ustedes nuevamente. Igualmente. Sí, el ciclo en la UCA es que empieza tarde, empieza en marzo, entonces terminamos la primera semana de julio y nos reincorporamos. Este ciclo 2 iniciará el 12 de agosto. Entonces, hoy era cuando podíamos platicar cuando. contigo. En preciso momento, porque el ciclo anterior además estaba llevando Derecho Constitucional con 2 secciones, es decir que de lunes a jueves por la mañana a esta hora en las aulas Y universitarias. Derecho Constitucional para la carrera de doctorado en Ciencias Jurídicas. Para la licenciatura en Ciencias Jurídicas. De la UCA. Derecho Constitucional 1, de hecho, Teoría del Estado, que es con los chicos que acaban de ingresar a la universidad. Doy otra cátedra en 5º año que se llama Responsabilidad Profesional de la Abogacía, que es como una ética profesional, ¿no? Pero muy enmarcada en nuestra carrera. Códigos deontológicos, leyes que regulan nuestro ejercicio como abogados, etcétera. Eso ya para los chicos que están egresando. Entonces yo trabajo con los que están llegando. Con los que huelen a lápiz. Con los que ya huelen a taché y a perfume fino. Y con los que la llevan en quinta. Y también hay otros que con los que cuesta. Sí. Pues mira, pero son perseverantes. Yo soy un docente muy paciente. Sí. Mauricio, bienvenido. Vamos a hablar de cómo está el ámbito político nacional. Ayer se conocieron, bueno, el fin de semana se conocieron nuevas fórmulas presidenciales, Arena, el FMLN, ya se sabe nuevas ideas. ¿De quién más sabemos ya? Bueno, esas son las fórmulas que se han dado a conocer, porque recordemos que los partidos políticos tienen que cumplir con la ley de partidos políticos, que les exige realizar elecciones internas para elegir a sus candidatos en una forma de democratizar también los partidos políticos. Entonces ya ahorita en julio tienen que quedar todos. ¿Qué lectura haces de las fórmulas que ya se conocen? Sí, este primer apunte es importante, el que ustedes acaban de hacer. El hecho de que los partidos tengan que hacer internas, porque eso es más o menos nuevo en la legislación salvadoreña. Antes, las designaciones de los candidatos se hacían desde las dirigencias de los partidos, y había partidos como el FMLN, por ejemplo, que una candidatura que decidía la dirigencia tenía que ser ratificada por una convención nacional. Es el caso de Mauricio Funes, cuando es elegido como candidato, y en una convención en noviembre del 2007 es ratificado por la convención, entonces se convierte oficialmente en el candidato. Ahora los mecanismos de democracia interna de los partidos obligan a que haya elecciones internas. Es una práctica que se hace en otros países también. En Argentina existen las PASO, por ejemplo, las elecciones que son las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias se llaman. Entonces, es un mecanismo de democracia interna de los partidos, tratando de que, digamos, que en los partidos, como en toda organización humana, siempre hay pugnas, hay gente que tiene más o menos influencia, etcétera. Entonces, estos mecanismos lo que intentan es propiciar que dentro del partido también haya posibilidad de que la propia militancia busque ser representada de diferente forma, ¿no? Entonces, ese es como un apunte importante. Es un avance, ¿no? Es un avance, digamos, en términos de democracia interna de los partidos políticos. Eso para mí es importante. Ahora, ya sobre las candidaturas como tal, yo he venido insistiendo en los últimos días en que uno puede fijarse en un evento electoral en diferentes cosas. Por ejemplo, en los perfiles de los candidatos, digamos. Si son más o menos carismáticos, cuál es su procedencia, si vienen de sociedad civil, si son gente orgánica de los partidos políticos, etcétera. Puede fijarse en si un partido en las encuestas está más arriba, más abajo. O sea, son cosas importantes, ¿no? Pero, digamos, es parte de lo normal dentro de un proceso electoral. Eso es lo que discutimos siempre que vienen campañas. Yo aquí en este set y en otros sets he estado
en contextos electorales hablando sobre estas cosas. Son circunstancias, digo, son eventos dentro del proceso electoral. Pero, en mi opinión, lo más importante en este momento es analizar las condiciones estructurales en las que se va a dar la elección. Eso ya no tiene que ver con un candidato u otro, con un partido u otro, sino las condiciones estructurales, es decir, qué condiciones existen en El Salvador hoy día y en qué condiciones se va a dar esa elección del 2027. Creo que allí está el asunto, porque hoy... ¿Y cuáles son esas condiciones, Mauricio? Precisamente, por ahí va el asunto, porque hoy día en las ciencias políticas, por ejemplo, se habla de un concepto, integridad electoral, ¿no? Las elecciones tienen que ser transparentes, tienen que ser competitivas. Y las elecciones, además, dentro de un sistema político, son una posibilidad de disputa de poder y de asignación de poder. Las elecciones son esa posibilidad que tenemos los ciudadanos de ingresar al ejercicio del poder estatal. Nosotros, comunes y corrientes, podemos aspirar a través de un partido político a cargos públicos, a ejercer un poder estatal. Pues las elecciones son las que se encargan de asignar esto, ¿no? De acuerdo con los resultados electorales se asignan esto. Eso es como un mecanismo normal de representación. Una democracia representativa como la nuestra necesita de elecciones para que el Estado se esté remozando de vez en cuando, y el mecanismo para eso son las elecciones. Ahora, las elecciones son, claro, un pilar muy importante de la democracia, pero la democracia no se agota con las elecciones. Pero estamos en contexto electoral, vamos a detenernos en las elecciones. Si las elecciones son este mecanismo de asignación de poder o de reparto de poder, o una posibilidad de ingresar al poder estatal, lo pertinente es que las elecciones se den en condiciones de competitividad. Es decir, que las elecciones efectivamente sean una posibilidad de disputa real del poder. Ese es un asunto que creo que es lo que en El Salvador se ha venido complicando, ¿no? Voy a decirlo así. ¿Por qué? Porque en El Salvador, por ejemplo, digamos, yo en el 2024 era vocero y secretario técnico de un consorcio de observación electoral en el que participaba esta universidad, la Universidad Francisco Gavidia, la UCA y otras organizaciones. Y nosotros identificamos para las elecciones del 2024 7 u 8 riesgos electorales, le llamamos nosotros. Por ejemplo, la seguridad jurídica. Es decir, que las reglas del proceso electoral estén claras y no te las vayan a cambiar de la noche a la mañana. Eso contribuye a la seguridad jurídica, saber las reglas. En el 2023 se eliminó el candado que tenía el Código Electoral para no aplicar reformas electorales un año antes de la elección. Eso desapareció, es decir, que hoy en cualquier momento se pueden dar reformas electorales. Eso es entrar en un juego en el que las reglas pueden cambiar en cualquier momento. Eso no es seguridad jurídica. Luego, que los procedimientos administrativos y electorales que lleva a cabo el Tribunal Supremo Electoral sean verificables. Por ejemplo, ahora mismo viene, después de superadas las elecciones internas de los partidos, lo que viene es la inscripción de las candidaturas en el Tribunal Supremo Electoral. Y ahí pueden venir impugnaciones, por ejemplo. Puede que el Tribunal Supremo Electoral diga, sí, ya hicieron sus internas, las vienen a inscribir el Tribunal Supremo Electoral, verificamos si cumplen con los requisitos de ley. Si no los cumplen, entonces la candidatura no se inscribe y tal, ¿no? Ese tipo de procedimientos también tienen que ser verificables y estar abiertos a la población. En los últimos años, las administraciones del Tribunal Supremo Electoral han sido muy herméticas a la hora de publicar resoluciones, por ejemplo, por qué inscriben o no una candidatura. Todas las personas que ejercen cargos públicos y estos cargos implican jurisdicción, es decir, que aplicas la ley, están obligados a fundamentar sus decisiones, a razonarlas y por escrito dejar sus argumentos. Y lo ideal es que todos esos argumentos sean públicos y que la gente pueda verificar, ¿no? Eso también es un reto hoy en El Salvador porque se ha retrocedido mucho en materia de transparencia, de habilitación, digamos, ¿cuáles son los criterios que se hicieron para hacer esto? ¿Cuáles son los razonamientos, los argumentos? La justificación. La justificación.
El portal del Tribunal Supremo Electoral no se actualiza, el portal de transparencia. Nosotros tuvimos serias dificultades para tener acceso a las resoluciones, a las actas de las sesiones del Tribunal Supremo Electoral. Es decir, ese es un segundo requisito. Primero, que las reglas electorales estén claras. Luego, que los procedimientos electorales sean transparentes de cara a la gente, lo que hace el Tribunal Supremo Electoral. En tercer lugar, la independencia y la autonomía del órgano encargado de llevar a cabo la elección. Según el 208 de la Constitución, el Tribunal Supremo Electoral es la máxima autoridad en la materia. Entonces, puede regular cualquier cosa que se relacione con el proceso electoral. Campaña adelantada, por ejemplo. Uso de recursos públicos para mover la voluntad del votante. Todo este tipo de cosas el Tribunal Supremo Electoral puede intervenir y aplicar la legislación. No lo hace. Entonces hay otro riesgo ahí. Luego, que las elecciones se den en un contexto en donde el espacio cívico sea respetado. ¿Y el espacio cívico qué es? Es la posibilidad de que la gente ejerza fundamentalmente 3 derechos. El derecho de reunión, derecho de asociación, libertad de expresión y de prensa. Que haya un ejercicio del periodismo libre, que no se criminalice al periodismo, que no se criminalice la organización en defensa de los derechos humanos. Todo eso es espacio cívico, así se llama todo eso. Entonces las elecciones tienen que darse también en un contexto en donde todos estos indicadores se cumplan, porque todo juega, en un evento electoral todo juega. Por ejemplo, ¿cuál es el papel de las organizaciones de sociedad civil en un proceso electoral? Nosotros hicimos un ejercicio en 2024, esta universidad, la UCA y otras, de monitorear el proceso, de documentar. Nosotros hicimos una observación que llamamos de largo plazo. Las observaciones electorales en el país acostumbraban a ser el día de a qué hora se abre el centro de votación, si hay o no campaña dentro del centro de votación, si la persona pudo votar o no, cuáles fueron las razones, condiciones del día de. De la logística del día de. Exactamente. Nosotros hicimos un proceso de observación de largo plazo desde un año antes de la elección, para ir verificando el cumplimiento de los plazos, las condiciones en las que se daba el proceso, todo eso. Ese es un rol de las organizaciones de sociedad civil, de escrutar desde la sociedad civil el proceso electoral como tal. En los últimos años, por diferentes cuerpos normativos, como la Ley de Agentes Extranjeros o la propia criminalización de organizaciones, muchas de estas organizaciones han desaparecido. De organizaciones de sociedad civil, por ejemplo, tienes organizaciones que se dedican a temas de derechos humanos, organizaciones que se dedican a temas económicos, etc. ¿Cuál es el rol de las organizaciones? Aparece un candidato o un partido político y dice, este es nuestro plan de gobierno, estas son nuestras propuestas. En un ambiente democrático sano, lo ideal es que haya organizaciones de sociedad civil, tanques de pensamiento, que escruten esto y digan, miren, este plan es viable, no es viable por esto, por lo otro, este candidato está patinando, andaba vacilando, qué sé yo. Esto se puede hacer, esto no se puede hacer. Que haya debates entre candidatos. Exactamente, ¿verdad? Que haya debate. Se relaciona con el espacio público, es decir, la posibilidad de que medios de comunicación cuenten con espacios donde los candidatos lleguen, etcétera. Todo eso son condiciones estructurales. Luego, la pluralidad, que significa la posibilidad de que compitan los que quieran competir, ¿no? Que no haya mecanismos de restricción de candidaturas. Venezuela y Nicaragua son ejemplos, por ejemplo, son ejemplos verídicos de la falta de pluralidad en los procesos electorales. En el 2019, Daniel Ortega encarceló a opositores. Bueno, acaba de decir que las elecciones ya se Eso acabaron. ya es el extremo, ¿no? Ajá. Eso ya es el punto culmen. Pero se acostumbra a eso, ¿no? La pluralidad es esto, ¿no? La posibilidad de que compitan otros. Pero que la pluralidad se complementa además con que el partido se juegue en una cancha pareja. Pues si tienes una cancha dispareja, afectas la pluralidad. Tú puedes permitir 25 o 30 candidaturas, pero no sabes estas candidaturas cómo se van a financiar. Ya no existe deuda política, por ejemplo. El mecanismo que la Constitución prevía, el 210 de la Constitución, que muchas veces fue mal visto. Yo creo que, antes de entrar al aire decíamos, nos hace falta mucha comprensión de los conceptos
constitucionales, de las figuras jurídicas. Hay que hacer como una tarea de alfabetización, digamos, jurídica, ¿no?, para la población. Porque la deuda política siempre se malentendió, decía mucha gente. ¿Y por qué el Estado le tiene que estar dando pisto a los partidos políticos? Si alguien se va a meter en una campaña, que se la pague él. La deuda política tenía una razón de ser, y es la de propiciar mayores condiciones de igualdad en la contienda electoral. Hay partidos políticos que por los intereses que representan, porque los partidos políticos representan intereses ¿De un sector? De un sector, partidos viene de partes, ¿no? Representan sectores, intereses de la sociedad válidos, genuinos, legítimos. Pero hay partidos que por su programa político pueden aspirar a obtener financiamiento privado más fácilmente, ¿no? Era el caso de Arena en El Salvador. Arena tenía muy claro su proyecto, digamos, su programa económico, sus políticas públicas y tal. Entonces obtenía mucho financiamiento del empresariado de este país, etcétera, etcétera. Era más fácil para Arena financiar una campaña, ¿no? Se hablaba de las 3 R's, por ejemplo, ¿no? Ricardo Poma, de Roberto Murray Mesa, habían financistas de mucho peso. Roberto Critter, el otro. Otros partidos políticos que van naciendo, si tienen un plan distinto, su financiamiento ya no viene desde el gran empresariado, ¿no?, sino que a lo mejor financia sus campañas con cooperativas, qué sé yo. Entonces la deuda política intentaba igualar la cancha, ¿no? Escuché a una candidata o precandidata del FMLN que dijo, bueno, si hay que seguir vendiendo sopa de gallina y tamales o lo que sea, pues así nos vamos a financiar. Cuando desapareció la deuda. Cuando después de Alba y... pues claro. O sea, el FMLN también tuvo, lo tuvo un financiamiento muy importante, ¿no? Veías campañas del FMLN que competían con las del Partido Arena, en temas de spot publicitarios, cuñas radiales, vallas publicitarias en las calles, etcétera. El bombardeo que le llaman, ¿verdad?, de publicidad, que en realidad es una propaganda política, se hacía sentir. Pero digo, eso cuesta pisto. Una campaña cuesta plata. Entonces, y no es cosa menor, digamos, que el Estado intervenga para que esa campaña se dé en ciertas condiciones. Si desaparece la deuda política, entonces obligas a los partidos a que busquen financiamiento. Y ahí está la venta de sopa de qué. Pues sopa de gallina. Bueno, en el caso, digamos, más pintoresco, podemos quedarnos con ese ejemplo, pero ahora el riesgo de que el crimen organizado, ese era el otro punto que te iba a decir, porque me recuerdo, Mauricio, que además del tema de que todos tengan dinero para financiar su campaña, se decía también que la justificación de esta ley era que evitar, ¿verdad?, obtener dinero de manera fraudulenta. Y ahí está el tema de crimen organizado, de financiamiento ilícito. Exacto. Sí. Mauricio, estas elecciones que van a ser, bueno, ya no va a ser quinquenio, sino que sexenio, van a emparejar las elecciones de medio término. Ya hay una circunscripción de la diáspora que permite que sean gente que vive aquí en El Salvador. Tiene un montón de cosas. ¿Va a ser más, se van a definir más por ser una evaluación de las acciones del gobierno o por las propuestas de los candidatos? Fíjate que yo venía para acá, salí de una entrevista en Megavisión, y ahí había unos periodistas afuera y me intervinieron para preguntar y directamente, mire, ¿usted cree que estas candidaturas que se inscribieron ayer legitiman el proceso electoral? Que muchos cuestionan que es inconstitucional, que se legaliza. Dicen que al participar están legitimando las reformas constitucionales. Y voy a repetir acá la respuesta que les acabo de dar ahí, porque es lo que pienso. Una candidatura por sí sola no legitima o deslegitima un proceso. El proceso se legitima con la suma de un montón de variantes, como las que acabo de mencionar en toda esta primera parte de la entrevista. Reglas claras, procedimientos administrativos verificables, autonomía del Tribunal Supremo Electoral, pluralidad, respeto del espacio cívico, condiciones de equidad en la contienda, una serie de condiciones que, cumpliéndose todas, son las que te dicen si la elección es más integral o no, si es más transparente y competitivo o no. No solo, las candidaturas son importantes, sí, pero por sí solas no tienen la capacidad de legitimar o deslegitimar un proceso, no.
Hay una serie de condiciones más importantes, sistémicas y Son estructurales. un eslabón dentro de todo esto. Exactamente, pero por sí solas no. Vamos. Entonces, allí ve el asunto, cómo se van a decidir, cómo se van a definir estas elecciones. Mucha de la literatura en ciencia política se dedica a analizar las elecciones en contextos de creciente ejercicio autoritario del poder, digamos, ¿no? Entonces dicen, las elecciones son un mecanismo de validación del status quo. En contextos autoritarios, Venezuela en los últimos 25 años ha tenido cerca de 18 procesos electorales. La pregunta es si verdaderamente el poder estaba en disputa o no. O si eran transparentes. Y si eran transparentes, o si solo eran un mecanismo de validación de lo que ya estaba instalado. Es decir, como, bueno, si aquí se han celebrado elecciones, se han inscrito candidatos, hay alcaldes de otros partidos, hay diputados de otros partidos, pero el poder real, el poder estatal como tal, no estaba en disputa. Es decir, ¿y cómo se consigue eso? A través de lo que se denomina ingeniería electoral. Las reformas electorales nunca son inocentes, siempre tienen una intención, ya sea de abrir más la posibilidad de pluralidad o de restringir esa posibilidad. Las reformas electorales siempre van buscando uno u otro sentido. ¿Y las que han habido recientemente? ¿Qué propician? A mi criterio, en las reformas que nosotros hemos visto en los últimos años, tanto electorales como administrativas y políticas, lo que se nota es una tendencia a restringir la pluralidad. Por ejemplo, reducir de 262 a 44 municipios. Hay alcaldías en las que el desgaste de los propios alcaldes era evidente y era bien difícil que ganaran, y siguieron siendo alcaldes gracias a esa conversión de municipios en distritos. Por ejemplo, la Libertad Norte es Tacachico, San Matías y Saltepeque. En los 3 municipios, Nuevas Ideas perdió la elección. En 2 ganó el PDC y en 1 ganó Fuerza Solidaria. Y el alcalde es de Nuevas Ideas, porque fue la votación más regular, el promedio más regular en los 3 municipios. No porque ganó los municipios. Si hubiesen sido en las condiciones anteriores, esa alcaldía se pierde, ¿no? Es decir, hay mecanismos de ingeniería electoral que hacen eso precisamente. Hay otro caso en Oriente que es similar a este. Hay un caso, el alcalde de Ilopango, que ahora anda huyendo. Y anda prófugo. Sí, está huyendo, José Chicas. José Chicas, una mala administración en su primer periodo. Lo unen con Soyapango y San Martín, creo que San Salvador Oeste, me parece. Oeste, no sé cuál, me confundo todavía. El asunto es que él en su municipio, el municipio que administraba, lo perdió. Pero siguió siendo el alcalde porque tuvo la votación de los otros 2. En promedio, la más regular. ¿Ves? Ingeniería electoral. Esas cosas, las reformas electorales son eso. La reducción de diputados. También. El cambio de fórmula de asignación de los escaños. Tú tienes una elección y vota 1.5 millones de personas. Tú tienes que idear un mecanismo que haga que esos 1.5 millones de votos se traduzcan en escaños legislativos. Para eso se aplican fórmulas. Se pasó de una fórmula que se llamaba de Hunt a una fórmula Hare. ¿Cuál es la diferencia entre las fórmulas? Hay unas fórmulas que propician mayores ventajas para el partido más fuerte. Nuevas Ideas, con el 72% de los votos, se quedó con el 91% de los escaños. Ingeniería electoral. ¿Ves? Van reduciendo la posibilidad de que haya pluralidad. Claro, esto es progresivo y además es muy técnico y es muy inteligente de parte de quien ejerce el poder, además. Es un ejercicio de poder. Yo lo ejemplificaba así. Por ejemplo, un grupo de personas van en un barco y les dicen el destino es Miami, Florida. Y parten de cierto lugar y el destino está claro. De repente, al capitán se le ocurre que ya no quiere llegar a Miami, que quiere llegar a otro punto. Y cambia la dirección 5 grados. Y luego otros 5 grados, al punto de que el destino original se había perdido y se están dirigiendo a otro lado.
para la gente que ve en el barco eso es imperceptible. El barco no es como cuando giras en el vehículo, en un cruce y sentís, y todos los que van en el carro se mueven por lo intempestivo del movimiento. En los procesos democráticos o de deterioro democrático se parece mucho a esta metáfora. A veces, para la conversación pública es imperceptible los cambios por dónde va el asunto, pero hay una tendencia. De eso se encargan las ciencias políticas, de eso se encarga, por ejemplo, el doctor Álvaro Artiga acaba de publicar un artículo en la revista de estudios centroamericanos de la UCA que se llama La morfogénesis política en El Salvador, del periodo 2019 al 2024, y él ahí va describiendo cómo estos cambios están propiciando un viraje. Eso es ciencia política, no es opinión, a partir de toda la literatura en ciencia política se explican estos virajes, ¿no? Estos comportamientos. Entonces, las reformas... ciencia, estudio de, porque eso es a veces que como que no nos termina de caer el 20. Bueno, lo mismo que hablábamos al principio, Mauricio, nos falta mucha educación política, pero ciencia política es eso, el estudio de las decisiones políticas. Quedémonos ahí porque tenemos que hacer pausa, dice la producción. Ya vino el desayuno de San Martín que nos está invitando a una deliciosa explosión de sabor que está de regreso. Deliciosa galleta de mantequilla de maní y choco chip horneada en el momento, servida caliente con helado y caramelo, te espera en San Martín. Disfrútalo en tu sucursal más cercana. Regresa el Peanut Butter Lava Cookie. No, hombre, esto está espectacular, buenísimo, compañero. Galleta de mantequilla, qué rico, con sorbete. También agradecemos a las amigas de Línea Rosa que nos trajeron el desayuno desde una sucursal de San Martín. Línea Rosa, siempre hay una conductora para ti de confianza. 6200-4491 es el WhatsApp o también las contrata en Línea Rosa App. Regresamos en breve. Corre, en la mañana, el corre, Diana, Verónica y Tony.
El abogado Mauricio Maravilla nos acompaña. Estamos hablando de cómo se plantea el país, cómo es el arranque, el banderillazo de salida para las elecciones del próximo año. 28 de febrero de 2027, elecciones generales en el país. Y justamente este fin de semana, Arena y FMLN hicieron sus internas, partidos que ya estuvieron en el poder. La gente sigue votando por derechas, izquierdas, por ideologías, o este fulano es el que me resuelve por el voto. O por lo ya conocido. Sí, en todo caso es abandonar, digamos, la idea de las ideologías o el concepto de ideologías por cuestiones más personalistas, digamos, ¿no? Y yo creo que es lo segundo. En la actualidad la gente define su voto más por simpatía con un personaje que por una ideología, es decir, cómo se ubica en el espectro ideológico la gente. Este país ha sido mayoritariamente conservador, digamos, la gente siempre ha sido más de derecha. La izquierda fue siempre minoría, digamos, hasta la elección del 2009, cuando incluso juega mucho el carisma del candidato, que es Mauricio Funes, para pescar votos de fuera de la base dura del FMLN, ¿no? Eso es un primer ejercicio que el FMLN hace de apertura, de amplificar la base de votantes, y mucha de la gente que votó por Mauricio Funes, pienso clase media, digamos un perfil de votante, no era pensando es de izquierda, era el carisma de Mauricio Funes y además el hartazgo con los anteriores. Se digamos, conjugan una serie de condiciones. Arena venía de 20 años en el poder, ¿verdad? Entonces, en este caso, yo creo, exactamente, ya es un desgaste, ¿no? Los casos de corrupción, etcétera. Entonces creo que en esta elección, como en las últimas, la gente va y vota por unas cuestiones concretas. Y el tema de seguridad sigue condicionando mucho la conversación política y la decisión de la gente. Además, el carisma del presidente, los espacios públicos remozados que la gente ha comenzado a ver, digamos, son obras visibles, constatables, de un ejercicio de poder.
Yo quisiera agregar un tema de seguridad, lo que acaba de pasar el fin de semana en Guatemala, 50 muertos en el fin de semana producto de la violencia. Sí. O sea, y eso está a la par. ¿Tendrán realmente oportunidad Maite Iraeta o Rafael Aguirre ante tanta popularidad del presidente Bukele? ¿O gracias por participar? No tienen posibilidad de disputar realmente el poder, no. Y más allá de las condiciones que dije, que esas condiciones son reales, es decir, las elecciones se van a dar de esas condiciones, pero hay otras condiciones que tienen que ver más con el tipo de candidaturas y la posibilidad de los partidos de pagarse una campaña que le dificultan. Digamos, las condiciones ya son adversas, pero las condiciones internas de los partidos y la debilidad de las candidaturas añade problemas a esas mismas candidaturas. Entonces, creo que no hay posibilidad. Y sobre las ideologías, Mauricio, este cambio de los partidos políticos que ahora permiten candidatos que no sean, como decíamos antes, de hueso duro, porque antes para ser candidato tenías que inscribirte en el partido político y tener trayectoria política. Eso cambió con Mauricio Funes, si no mal recuerdo. Sí, sí. Y ahora, por ejemplo, el FMLN también ya permitió la inscripción para ser candidato a personas que no venían de trayectoria en el FMLN. Sí, además yo al FMLN entiendo esta jugada, digamos, como un intento por mantenerse. Vamos, que ganen una elección presidencial, yo lo veo imposible. Los números lo dicen, no es una opinión, la evidencia está allí. Pero las candidaturas no siempre hay quienes dicen, ningún candidato se inscribe para perder. Pero es que en política hay diferentes formas de hacer un ejercicio de poder. Por ejemplo, una candidatura presidencial te pone en un podio desde el cual te conviertes en interlocutor del poder oficial. Mañana viene el doctor Aguirre. Mañana sí está confirmado, sí. Y va a ser gira de medios. Él tiene un podio, él tiene una posibilidad desde donde incidir en la opinión pública de hacer un ejercicio de poder. Puede que su candidatura pesque votos fuera de la base dura del FMLN y esto les agencie a respaldos legislativos, por ejemplo. Que digamos, si el doctor Aguirre, por ejemplo, con candidatos a diputados logra crear un discurso articulado, hablar de ciertas propuestas reales en ciertos temas, etcétera, puede que él esté consciente de que no gana la elección presidencial, pero que su candidatura posibilita un ejercicio de poder en otros niveles. ¿Veis? Las candidaturas a veces se juegan de ese tipo. Claro, se juegan en esos escenarios. No toda pérdida es totalmente. Hay otros intereses que pueden ir acompañando. Exacto. Yo no digo, esa es una lectura que yo hago, ¿no? No sé cómo ellos están entendiendo el asunto. Será cosa ya del doctor Aguirre cómo explica ingresar a una contienda que tiene estas condiciones de las que hablé en el primer segmento y que además en un partido político cuya bandera en el consciente colectivo pesa mucho por antecedentes de casos de corrupción, de diferentes Para cosas. aprovecharte, Mauricio, nos quedan 9 minutos. Esta va a ser la primera elección general, porque van presidenciales, diputados, alcaldes. Todavía estamos en el Parlamento Centroamericano. Entiendo que todavía estamos. Pero se estaba analizando. Hasta que termine el periodo, una vez concluyan los que fueron electos en la elección pasada, Caput. El Salvador desaparece del Parlamento. Entonces ya no vamos a someter, ya no vamos a ir a elecciones por Parlamento. Es la primera elección donde existe la inteligencia artificial. ¿Qué tanto va a influir videos generados con IA, microsegmentación de públicos en las redes sociales, distinguir entre lo cierto y lo que no es cierto? Eso va a estar yuca. Está yuca, sí, esa es la expresión. Está jocote, como dicen. Ajá. Un saludo para tus alumnos, creo que sería, sí. A ver qué piensan ellos, sería bueno que... Mira, yo con mis alumnos, de hecho, este tipo de, como doy Derecho Constitucional 1, es teoría del Estado, hay muchos temas que nos permiten entrar en discusión. Y precisamente, ¿verdad? Y el otro día estaba viendo la evaluación docente y muchos de los comentarios de los chicos en la evaluación docente eran que se sentían, digamos, a gusto de que en el aula universitaria se discutan estas cosas, que hay otros espacios en los que no se puede discutir, pero yo siempre les insisto, las aulas universitarias son para esto, para discutir. Usted trae una opinión, una idea, discutamos con base en la evidencia y tal, que se genere el debate. Y luego cada quien va por allí diciendo lo que piensa, pero ya con un contenido distinto, ¿no? Pero bueno, saludos a quienes nos están escuchando. María José me mandó un mensaje que estaba ahí escuchando la radio. Así saludos. Saludos a los alumnos. Y están pendientes, fíjate,
que fue una cosa, este ciclo me llamó la atención. Uno dice, bueno, los chicos andan en otro rollo, no sé qué, muy enterados de los temas. Estamos hablando de los de primer año. De primer año, Ajá. muy enterados de los temas, ¿no? Me llamaba la atención lo informado que estaban. ¡Qué bien! Ven esto, ven lo otro, que uno podría pensar que no es así. Pero ahí está, ¿no? Hay que ir a ver este tipo de cosas. Pero yendo al punto de la pregunta, estas elecciones sí se juegan en una serie de condiciones también externas. Digamos, lo que pasa en noviembre en Estados Unidos, de alguna forma, va a generar ciertos movimientos acá también. No creo que muchos, como algunos esperan, pero no deja de importar lo que pasa en Estados Unidos en noviembre. Pero luego hay otras cosas como el avance de estas herramientas de tecnología que distorsionan la conversación política en redes sociales. Porque, mira, las fake news o estos videos que tú dices están trucados, hay gente que no es capaz de distinguir si una cosa es real Incluso, o si es hecha con te voy a IA. decir, Mauricio, incluso nosotros los Cuesta, comunicadores cuesta. tenemos que Sí. estar escudriñando Exacto. porque hay un montón de información que no es cierta Ujú. y que tenés que andar, o sea, yo Ujú. de verdad que va a ser un gran desafío y quizás para nosotros que comunicamos es un gran desafío hacerle entender a la gente que no se crea todo lo que ve ni lo que lee y por el otro lado tratar uno de darle información certera. Sí, no es, digamos, el riesgo que tenemos ahora es justamente este, de no distinguir entre la verdad y la mentira. Eso se llama posverdad, ¿no? La posverdad es llenar de humo esta cabina y que no distingamos quién está enfrente, ni qué está haciendo, ni nada. Es decir, Organicémonos. sí, más o menos como el chiste. Compañera. Sí, Diana Verónica. Qué pena, como el Con el catedrático de Pero entendí muy bien la referencia. Derecho constitucional. Bueno, lo que nos referimos es que no se distingue, pues. No se distingue, sí. Entendí la referencia, entendí. Ok, ok. Pero ese es el asunto, ¿no? Estás en una, digamos, en una ceguera, ¿no? No te permite ver más allá de lo cotidiano, ¿no? Claro, y a la gente le vas a pedir ejercicios de verificación de fuentes, etcétera, etcétera. Esa No, es una no. cosa que a veces No. ni en los medios se hace, a veces ni en los propios medios. Exacto. O sea, que gente que se supone que ha estudiado para esas vainas. Ya no se diga quien anda en el día a día, que lo que hace es, en el rato que le queda, ver qué está pasando, se informa un poco, ok, ya Y lo ya se comparte, enteró. y comparte, sin sí, saber si es exactamente. cierto. Claro, no es la primera elección, digamos, es la primera elección con este uso tan intensificado. Pero las redes sociales vienen jugando desde hace ratos el Claro. proceso electoral. Cambridge Analytica, hay un documental Sí, en Netflix sí. de Cambridge Analytica. Pero con la IA es la primera. Sí, de esta forma sí. De esta Vamos forma. a ver, ajá, el escrutinio. Mira, y la importancia de la Junta Receptora de Votos y los que estén ahí. ¿En qué sentido? En constatar datos, en poder dar fe de los datos. Oh, sí. Ajá, Bueno, que lo que se sube para el conteo sea lo que pasó en esa Junta Receptora de Votos. ese es un asunto, ¿no? La transparencia del proceso que se juega ya en el día de la posibilidad de que los otros partidos políticos también, participando en el proceso, tengan acceso a ese tipo de información. ¿no? Ayer, yo no la escuché puntualmente, vi algunas declaraciones de Maite Iraeta. Mañana tendremos oportunidad de preguntarle al doctor Aguirre, pero parece que ya la candidata dijo, por lo que ustedes dos me contaron, que en caso que ella lograra llegar a la presidencia, mantendría el régimen de excepción. Dijo. No el régimen de excepción, sino que continuaría con los cambios que se han generado Ajá. en el país de manera positiva y que los va a potenciar. Ah, ok. Ajá. Sí, fue una- Entre ellos el tema seguridad. Fue muy Ajá. polite, digamos. Ajá. Fue políticamente correcta, digamos. la respuesta. Políticamente correcta, exacto. entonces, sí. Ajá. Sí, En sí. el sentido de que lo que está bueno hay que seguirlo potenciando. Claro. Yo creo que eso aplica para todo. Es que vaya, ya son candidatos, porque ayer planillas únicas, Ujú. tanto la del doctor Aguirre como la de Maite, no hay otros contendientes dentro del partido. Entonces estas candidaturas van a ser las oficiales de estos partidos. Pero son eso, candidatura. Vamos no ha definido todavía. Vamos parece que no va a participar en elecciones En presidenciales. presidenciales. Exactamente, Ya. solo legislativas. Aunque ayer eligieron candidatos a diputados, candidatos a Eligieron consejos municipales. Gente que va a representar a la diáspora también, hay una Ujú. planilla de vamos, etcétera. Pero quiero detenerme en esto, así muy brevemente, las candidaturas. Una candidatura es una construcción de personaje. Y a mí me gusta poner el ejemplo que ponía Dagoberto Gutiérrez siempre. La candidatura son como estas muñecas rusas, una encima de la otra, es como diferentes niveles.
primero está la persona y sobre esta se va construyendo un personaje que es el candidato, el que va a venir mañana. No es el mismo doctor Aguirre que es el sindicalista, claro, tiene eso, todo ese bagaje, pero la construcción de la candidatura de cara al electorado tiene una intención. Ya es otra cosa. Es que voten por no mí. es lo mismo la persona que el candidato. Exacto, que voten por mí. Por ejemplo, un candidato puede tener una opinión sobre un tema y si tú se lo preguntas y responde como candidato, te puede dar una respuesta que no sea la que interiormente sea para él la válida. Las candidaturas se juegan en ese sentido, porque lo que dices es, ¿esto me va a hacer ganar votos o me va a hacer perder votos? ¿Lo digo, lo callo cómo me posiciono sobre este tema? Exactamente. De eso depende. La candidatura juega buscando el respaldo del electorado. No que si tenés razón o no en tu opinión personal, eso es otro asunto. Pero los candidatos juegan en ese terreno que a veces es difícil de que ellos mismos lo distingan. ¿Estas candidaturas representan renovaciones o más de lo mismo para las bases ya existentes de cada partido? Yo creo que la de Aguirre más que la de Maite Iraeta, en el sentido de que el doctor viene de un espectro que no es partidario. Viene de una lucha sindical, de su ejercicio profesional como médico, etcétera. Maite Iraeta fue diputada, creo que por más de un periodo, incluso en la Asamblea Legislativa, 2 periodos, representando al departamento de Sonsonate con el Partido Arena, y hoy es miembro del COEN, entonces es parte de la estructura orgánica del partido, tiene un bagaje partidario. Entonces, en ese sentido, es como ir a buscar a alguien de casa, ¿no? Alguien de casa que se hace cargo de la elección, que es otra cosa que a mí me llamó la atención, que aparezca a última hora, que es como, ¿te animás? Pues démosle, ¿ok? Ya está en el punto de inscribirse. El famoso gallo tapado. Una cosa. Sí, porque Digo, la verdad que hasta el domingo... es que eso es no lo se curioso. Nadie la veía venir. Exacto. Te ponen una quiniela o una posibilidad de nombres, No, ni la pones. Ajá. Ni la pones en una lista de posibles candidatos presidenciales. Pones a cualquier otro, menos A ver, pero eso es lo que también vemos desde fuera, Mauricio, porque desde dentro de repente sí andaba ahí el nombre, capaz. Lo que pasa es que los que estamos afuera Exacto. es lo que consumimos, Claro, lo que pero, definimos. pero digamos, las elecciones, el partido por sí solo no es suficiente. De cara al electorado también, Ya para este unas tipo de cosas, presidenciales, generar expectativa y cosas de este tipo, es comunicación política, ¿no? Que los partidos políticos en eso... Te voy a hacer una pregunta personal. No sé si ya lo pensaste, pero ¿tú vas a ir a votar? Todavía estoy reflexionándolo. Es decir, sí a votar como tal, o si no hay... ¿O vas candidatura a que me manifestarte de convenza. alguna forma a través ahí en la urna? Exacto, puede ser eso, ¿no? Pero de repente, digo, el voto es así, una cosa que se decide conscientemente durante un tiempo y luego una serie de eventos te hacen cambiar la opinión y tu decisión. no, lo que incluso. tú dices es por quién vas, pero el hecho de ejercer la acción de ir a votar, Vaya, si las elecciones son una posibilidad de asignación de poder, etcétera, etcétera, y uno dice, bueno, este tiene posibilidades o me gusta y tal, uno va y vota. O puede que uno diga en algún momento, yo creo que este proceso es por gusto, pero sí voy a participar políticamente y anulo mi voto. Es una posición política Exacto, también, ajá. válida, pero estás participando válida. Estás de haciendo, manera activa. estás Ajá. haciendo un ejercicio político, ¿no? Claro. Entonces, claro, yo te podría responder igual que un candidato ahora, mira, voy a escuchar las propuestas. Lo políticamente correcto. Sí, te voy a dar una respuesta así, voy a escuchar las propuestas, a ver qué me dicen los candidatos, etcétera, etcétera. Pero me da la impresión que te la estás pensando todavía. Todavía, es que sí, todavía. Es muy temprano. Es muy temprano, sí. Muy temprano, Sí. ok. Sí, ahorita si te preguntan, ¿y por quién vas a votar? Me parece todavía una pregunta absurda. No tengo, Porque no- digo, pero vaya, El panorama no está dado completo. No está dado completo. Ujú. Las encuestas de opinión pública, de hecho, la última de la UCA, de las cosas que mide son preferencias electorales. Cerca del 63% de la gente no tiene simpatía ni por ningún partido político. Lo cual no es nada nuevo, Mauricio. Pero siempre. no, siempre ha pero habido antes era Ese más alto. indeciso, pero ese indeciso siempre ha sido bien alto. Ha sido bien alto, Ajá. pero en estas circunstancias es muy alto. Porque luego lo que tenías era una serie de partidos que se disputaban el respaldo. Arena, FMLN tenían su simpatía, luego cuando aparecen Nuevas Ideas, pero Arena, FMLN 1.4, 1.3 de respaldo, Nuevas Ideas cerca del 25, 28%, y el resto de la población que está
cómo nosotros, digamos, advierto, ¿no? Es decir, ¿qué va a pasar? ¿Quiénes van a aparecer? Estas elecciones. Por eso yo ando como en estos días que ando en entrevistas, ando como en una cuestión de alfabetización sobre temas electorales, ¿no? La primera parte de la entrevista fue una cosa parecida a esta, de decir, miren, las elecciones, siempre puede haber elecciones, el asunto en qué condiciones se dan, si realmente las elecciones son, porque la gente piensa que las elecciones le van a cambiar la vida, ese es otro problema, ¿no? Y entonces eso, hay un politólogo argentino que se llama Guillermo O'Donnell, que es el papá de una periodista que ejerce en Argentina, de María O'Donnell. Guillermo O'Donnell hablaba de la democracia delegativa. Tú, el 28 de febrero, vas y votas, y ese entiendes que es un ejercicio democrático. Y después te desentiendes de todo el ejercicio político, y entonces tu otra cita es hasta la otra elección. Entonces, ese es un problema porque renuncias al poder ciudadano de escrutar, de criticar, de vigilar al poder, todos esos mecanismos de participación política que se dan en el ínterin de las elecciones, ¿no? Las elecciones son importantes, pero el ejercicio ciudadano y el ejercicio político tiene que estar debería ser presente continuo en todo momento, ¿no? Claro, nuestra cultura política va por otro lado, es más delegativa, es más decir, bueno, ya voté, a ver con qué salen estos, me defraudaron, bueno, ni modo, a la otra elección. Porque aquí no se ha hecho una educación en cultura democrática. La gente, por ejemplo, que le están construyendo una cuneta o le falta un mantenimiento a la calle, no dice, mire, ¿cómo se hace una solicitud de acceso a información pública para ir a la alcaldía y preguntar, mire, nos dijeron que este proyecto costaba tanto? ¿Cómo se invirtió esta plata? ¿Cuál era la planeación? ¿Quién iba a ejecutar este proyecto? Y tal. Digo, ejercicios de ciudadanía consciente, ¿no? Esto debería estar en el portal de transparencia de todas las instituciones. Es información oficiosa, debería estar, pero no está. Luis Palencia, ya para despedirte, gran analista y hombre de pensamiento profundo, su invitado de hoy. Saludos al licenciado Mauricio Maravilla. Un abrazo a Luisito Palencia. Gracias, saludos, Mauricio, Luis, por tu tiempo. Sí. Nos vemos en el próximo interciclo. Bueno, este ciclo voy a tener 2 clases por la mañana en la semana y las otras por la tarde, entonces podríamos. De repente, un par de días por ahí, ¿verdad? Sí, podríamos. Porque esto no ha comenzado todavía. Esto, una vez comienza la campaña política, que será en agosto, si no mal recuerdo, comienza ya, ¿verdad? La campaña política para presidente. Al menos los términos formales, ¿verdad? Ajá, a finales de agosto. Ahí es donde vamos a ir conociendo cuáles son las opciones. Sí, a la orden de ustedes cuando quieran. Gracias, Mauricio. Gracias. Y gracias a la audiencia que nos ha escuchado, o pueden ver más tarde esta entrevista. Atención a las siguientes coordenadas. Muchas gracias por acompañarnos en nuestra entrevista. Para volver a escucharla e incluso verla, visita nuestro canal de YouTube Diana Verónica y Tony. Búscala como La Entrevista. También puedes encontrarla en Spotify como Diana Verónica y Tony. Te invitamos a seguirnos, regálanos siempre un me gusta, compártela con tus amigos y activa las notificaciones.